Muy buenas a todos, mi nombre es Roberto. En este video te voy a enseñar cómo hacer el famoso modo oscuro, una página estática usando HTML, CSS y Java. Para hacer esto vamos a usar variables CSS, luego vamos a tener el botón que va a intercambiar entre tema oscuro y claro y vamos a usar el local storage para guardar esto. También va a permitir detectar si es que el usuario por defecto tiene el tema oscuro o el tema claro en su sistema operativo y se lo va a aplicar a la página automáticamente. Ya vamos a ver cómo hacer esto usando JavaScript. Y para ilustrar todo esto de la mejor manera, he implementado una tarjeta nada elaborado, simplemente pues una imagen, un texto y un botón. Si aplasto aquí el botón, este es el interruptor. Y como pueden ver, hay una pequeña transición para que no se vea tan brusco el cambio. Y si yo actualizo la página, aquí pueden ver que se mantiene en modo oscuro a pesar de haber actualizado. Y eso también lo hacemos con el local storage. Lo primero es que vamos a crear nuestro propio index HTML. Ya saben, nada elaborado, algo simple. Ponemos aquí dark mode. También vamos a crear de una sola vez lo que es el index.css y el index.js para poderlo enlazar directamente a nuestro HTML. Dentro del body ponemos el script. El primer botón que vamos a crear es el de cambiar el tema. Entonces, aquí adentro ponemos un span. Un span que va a tener el emoji del sol y otro que va a tener un emoji de luna. Entonces pueden simplemente copiarlo y pegarlo. Pero hace falta también colocarle lo que es una clase. Aquí le vamos a poner la clase de sol en inglés y acá luna en inglés. Y este botón también va a tener una clase que va a ser toggle btn. Y le ponemos un ID. Y el ID va a ser team btn, de esta manera. Ahora hacia adentro vamos a crear un div con la clase container. Ponemos un h1, puede decir dark mode con HTML, CSS y JavaScript. Adentro colocamos un div con la clase cards grid. Ponemos otra que diga simplemente card. Y bueno, esto recuerden que, como les digo, nada elaborado. Ustedes pueden cambiarle el diseño como gusten. Simplemente estoy haciendo esto para ilustrarlo de una mejor manera. Entonces ponemos aquí una imagen, que las imágenes vamos a venir acá, las vamos a tomar de un splash. Yo simplemente voy a hacer referencia al café, entonces pueden ponerle cualquier cosa. Una vez que tenemos la imagen, abajo le vamos a poner un div con la clase card content. Ponemos un h3 que va a decir cualquier cosa. Pueden ponerle esto si gustan. En este caso yo sí le voy a poner texto que tengo aquí ya preparado y ponen, básicamente la estructura es un H3 que va a ser el título de la tarjeta, un párrafo que es la descripción de la tarjeta y por último un botón que simplemente va a decir como ver más. Eso es toda la tarjeta. Ahora deben duplicar exactamente la misma estructura, pero le cambian la información y la imagen. Y en este caso yo ya tengo la tarjeta 2, la tarjeta 3. Y aquí como pueden ver ya tenemos el HTML listo. Lo único que debemos hacer ahora es estilizarlo un poco. Así que vamos a ir a CSS. Lo primero es definir las variables, como ya les dije, usando dos puntos root. Al usar variables CSS va a facilitar todo, porque tenemos que definir, por así decirlo, las variables que se van a utilizar en el tema claro por defecto y las variables que se van a utilizar en el tema oscuro. Bien, entonces empecemos primeramente con las variables de lo que es el tema claro. Entonces ponemos BG, que va a ser todo blanco. Le ponemos texto, que va a ser 12, 12, 12. Car BG, F9, F9, car border va a ser igual a E0, E0, E0. Luego le ponemos el accent, que este vendría a ser como el tema, bueno, la variable principal. En este caso va a ser como un color azul. Y también le ponemos el accent hover, 56B3. Y estas serían las variables de los colores que voy a utilizar en el tema claro por defecto. Ahora, para usarlo en el tema oscuro, nosotros tenemos que utilizar el selector data theme es igual a dark. Aquí ponemos entre corchetes, ponemos data guión theme es igual a dark. Vamos a copiar exactamente todo. Simplemente vamos a reemplazar los colores. Por ejemplo, aquí en el BG va a ser 12, 12, 12. Y se pueden dar cuenta, aquí se cambian los papeles, ¿no? Por ejemplo, en el texto ya no va a ser blanco, sino que va a ser E0, E0, E0. En el car border vamos a ponerle todo 333 y el car BG va a ser igual a 1E, 1E, 1E. Y aquí el accent, yo le voy a poner aquí en este caso como un celeste, un color más clarito. Y cuando haga hover, vamos a ponerle 3A8 CFF. Ahora hay algo primordial que nos faltó en el HTML y hace referencia exactamente a esta propiedad de aquí.
y le vamos a colocar esa propiedad al HTML. Entonces ponemos aquí la propiedad data. Esto ya viene de HTML siempre. Tenemos que empezar data para que sea un atributo personalizado y simplemente le añadimos la palabra team es igual, y entre comillas le ponemos el tema, que solamente va a ser dos opciones. Pueden ser light o puede ser dark. Por defecto va a ser light. Si yo aquí le pusiera dark, entonces aplicaría directamente CSS usando estas variables, ¿sí? Porque ojo, estas variables actualmente aquí no hacen nada, simplemente las tenemos definidas, pero a partir de lo que vamos a escribir a continuación es donde vamos a usar las variables. Vamos a empezar estilizando un poco lo que es el body. Ponemos el background, va a ser igual a la variable bg. Ahora el color, la variable text. Ponemos un margin 0, un padding, 40 píxeles, 20 píxeles. El mínimo de la altura va a ser 100 dbh para que aplique toda la altura de la página. Y por último le ponemos un transition all de 0.4 segundos, easy. Está aquí. Luego tenemos lo que es el container. Aquí simplemente podemos ponerle que sea más width de 1200 píxeles y margin inline en auto. Continuamos ahora mismo con la tarjeta Cards Grid, con Display Grid, Grid Template Columns. Vamos a poner Repeat, Auto Fit. Esto ayuda al momento de ser responsive. Ahora le ponemos el min max, que es una función de CSS, que va a ser el mínimo 280 píxeles y el máximo que sea una fracción. Ahora simplemente un gap de 30 píxeles y adentro tenemos lo que es la card. Entonces aquí la tarjeta también va a tener la variable car bg, el border, va a ser un píxel solid, bar, car border, border radius va a ser 12 píxeles, overflow hidden, le ponemos aquí un transition all, 0.3 segundos, easy. Ahora tenemos dentro de la tarjeta lo que es la imagen. Entonces ponemos IMG, un width del 100%, height de 200 píxeles, el object fit cover. Cuando haga hover sobre la tarjeta, lo que quiero es que un pequeño movimiento hacia arriba usando el transform, translate, y, vamos a ponerle menos 8 píxeles. Ahora dentro de car también tenemos lo que es car content. Car content, aquí simplemente un padding de 20 píxeles. Aquí le ponemos margin 0, 0, 10 píxeles. Font size va a ser de 20 píxeles. El párrafo va a tener un margin 0, 0, 15 píxeles. Font size va a ser de 16 píxeles. Por defecto ya tiene eso. Ustedes si quieren lo ponen o no. El line height va a ser 1.5. Luego tenemos el botón. Aquí simplemente un background bar, accent, color white, color. Pueden ponerle blanco. Border radius 6 píxeles. Font weight bold. Tenemos un padding de 10 píxeles, 20 píxeles. Cursor pointer. Y por último le ponemos un transition all 0.3 segundos, easy. Esto es porque cuando haga hover sobre el botón le vamos a cambiar el color de fondo. Un background color, la variable hacen hover, que para eso la definimos. Ahora vamos a utilizar lo que es el toggle btn. Va a tener background none, border none, font size de 32 píxeles, cursor pointer, transition transform 0.3 segundos. Le ponemos position fixed, top de 20 píxeles, right de 30 píxeles y por último el z-index de 100 para que siempre esté por encima de cualquier elemento. Vamos a revisarlo cómo va quedando. Y bueno, tenemos esto y tenemos acá los dos botones. No me gusta mucho la letra, entonces podemos poner aquí en el body, cambiarle el tema de la fuente. Ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, Font Family, Arial, esta opción, o la letra que ustedes gusten. Y ya con esto, pues se vería de esta manera. Ahora, ese botón va a escalar cada vez que yo haga hover sobre él. Entonces, vamos a poner aquí hover, transform, scale, 1.15. Se va a hacer un poquito más. Vamos a verlo. Bien. Claro que en este caso, los dos, ambos botones, se le aplica de esta manera. Pero tenemos que desaparecerlo. ¿Ok? Porque al final, pues obviamente no van a aparecer los dos botones. Si está en modo claro, tiene que aparecer acá la luna para hacer el cambio a modo oscuro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dentro de Toggle BTN, como por defecto está en modo claro, vamos a ponerle aquí punto zoom, lo que es el sol, la vamos a desaparecer con display none. Y vamos a poner aquí punto moon, que es la luna, display inline. Esto es justamente lo que les decía. Si está en modo claro, el que tiene que aparecer en realidad es la luna para hacer el cambio a modo oscuro. Si estuviera en modo oscuro, el que tiene que aparecer es el sol para cambiarlo a modo claro. Cualquier cosa que haga referencia al modo oscuro, debemos usar
este de aquí, el data theme es igual a dark, ¿sí? Entonces vamos a copiarnos esto, venimos acá, concatenamos la clase Zoom. De esta manera le estoy diciendo que cuando el HTML tenga esta propiedad, adentro del HTML busque la clase Zoom y con esto ya estoy haciendo referencia a, pues, a este elemento, pero solamente en el caso de que tenga el data theme dark. Si no lo tuviera, pues no le va a aplicar estos estilos. Entonces aquí le voy a decir al sol display inline, podemos duplicarnos esto y acá le vamos a poner punto .moon y acá lo voy a esconder, le voy a poner display none. Si se dan cuenta es exactamente lo contrario. Aquí el zoom es display none, acá es display inline. Perfecto. Hasta este punto ya no hay nada que tenemos que hacer en el tema del CSS. Sí, ya está estilizado y todo. Si yo aplasto aquí no va a pasar absolutamente nada porque esto lo vamos a hacer con JavaScript justo ahora. Entonces lo primero para hacer esto, ponemos const html es igual a document.document.element. Tenemos que obtener directamente el HTML. Luego tenemos que obtener el toggle btn. Es igual a document.querySelector. Usamos el símbolo de numeral para referirse al ID. Y el ID, si se acuerdan, es team.btn. Ahora vamos a crear una función que se va a llamar setTeam, que va a recibir el team, que va a ser simplemente un string. ¿Y esta función qué va a hacer? Bueno, vamos a ocupar el HTML.setAttribute, nombramos el atributo que vamos a cambiar, que en este caso es data team, y luego le pasamos el valor nuevo, que en este caso es team. Abajo, como ya les dije, vamos a usar el local storage para poder guardar la preferencia del usuario. Ponemos local storage set item, le pasamos el nombre del ítem o de la llave, que en este caso va a ser team, y le pasamos el valor que va a ser team. Esto es toda la función que vamos a utilizar. Aquí lo único que estamos haciendo es asignando el nuevo tema al atributo del HTML y luego ese mismo tema lo guardamos en el local storage con setItem. Pero en este punto tenemos que también obtener de local storage el tema para poder hacer una condicional. Entonces, ponemos aquí const setTeam. Esto va a ser igual a local storage.getItem y el nombre de la llave pues que le pusimos en el local storage al momento de guardarlo, ¿no? Entonces va a ser obviamente este mismo nombre aquí para obtener lo que guardamos. Ahora aquí vamos a hacer la condicional. Si existe un tema guardado, nosotros queremos aplicarle la función directamente que está acá arriba con el valor que capturó. Pero si el usuario guardó el tema oscuro, por ejemplo, lo que hace es obtenerlo al iniciar la página, al recargar y todo, lo obtiene y luego lo aplica al HTML y guarda nuevamente el valor que obtuvo con la función setTeam, ¿vale? Eso es en caso de que tuviera un tema guardado. Ahora vamos a poner aquí else if, aquí hacemos otra condicional. Aquí vamos a colocarle window.matchMedia y window.matchMedia y entre paréntesis le vamos a pasar la query, que en este caso, entre comillas, ponemos paréntesis y usamos el prefers color scheme. Scheme, dos puntos, dark. Esto es para saber si es que el usuario tiene el tema oscuro por defecto. Entonces ponemos aquí punto match, que este match directamente es un método del window.matchMedia, ¿ok? Aquí tenemos que pasarle la query, ¿vale? Pero este punto match es un método directamente de este match media. Eso quiero que quede claro. Eso es parte del navegador. Aquí lo que estoy preguntando es si el usuario tiene activado el modo oscuro, entonces vamos a utilizar la función setTeam. Directamente le pasamos el string, la palabra, que en este caso va a ser dark. Ahora, si no lo tiene, lo único que vamos a ponerle aquí, un caso contrario, que diga setTeam light, aunque por defecto el HTML ya lo tiene. Entonces, la primera vez que el usuario entra a la página, primeramente va a ver si es que tiene un tema guardado. Si no tiene, obviamente no va a tener ningún tema guardado porque es la primera vez que entra. Lo segundo que va a ver es la preferencia de su sistema operativo, de dónde está entrando. Si tiene el tema oscuro, entonces lo va a poner automáticamente en modo oscuro. Y si no, lo único le va a decir que lo guarde en light y también así lo va a guardar en el local storage. Y bien, con esto se podría decir que ya tenemos la mayor parte de la lógica para poder cambiar y persistir la preferencia del tema.
pero todavía no sabemos cómo cambiarlo. Es decir, por el momento, si se dan cuenta, yo tengo el modo oscuro en mi sistema operativo, mi navegador, y por eso es que sale oscuro, pero si yo aplasto aquí no va a pasar absolutamente nada. Y ahora para hacer funcionar el botón del interruptor, ponemos aquí toggleBTN.addEventListener, ponemos clic y aquí le pasamos un callback. Primeramente obtenemos aquí el atributo que está activo en el HTML. Ponemos html.getAttribute, le pasamos el nombre, que este va a ser data_theme. Con esto estamos obteniendo el tema actual que tiene el HTML. Pero en base a este valor actual, debemos crear el valor del tema nuevo. Entonces ponemos aquí una constante que se va a llamar newTheme y esto va a ser igual a un operador ternario. Ponemos aquí current. Si current es igual a dark, entonces aplícale light y en caso contrario, aplícale dark, ¿sí? Porque recuerden que esto es un interruptor, entonces si está en dark, quiero que lo pase a light y si está en light, quiero que lo pase a dark. Y ya para finalizar le ponemos simplemente el set theme con el nuevo tema, el new theme. Ahora sí vamos a venir acá a la página. Recuerden que por defecto está aquí en modo y si yo actualizo ya se queda de esta manera. Si yo aplasto este botón, ya lo pasa directamente a lo que es modo claro, actualizo y sigue estando en modo claro. ¿Por qué? Porque está en el local storage. Y listo, en poco tiempo y con pocas líneas de código ya tienes un dark mode profesional, persistente y que respeta el sistema del usuario. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y si tienes alguna duda, pregunta, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.